Muy bien. Entonces tenemos que el diseño de los aceros contiene varias partes, de las cuales pues tenemos el concepto fundamental en el cual tenemos un miembro, en este caso vigas de acero, que van a estar trabajando flexión. La ventaja que nosotros tenemos es de que como buenos ingenieros e ingenieras queremos aprovechar las bondades y los beneficios de los diferentes materiales que están involucrados acá. Tenemos la opción de utilizar, basándonos en que cuando yo tengo una viga, permítame, cuando yo cuento con una viga, y esta va a estar trabajando básicamente a una flexión pues casi pura, lo que ocurre es de que bien sabemos que las fibras superiores de este eje neutro ya deformado a través de una carga distribuida, pues van a estar a una compresión. Entonces, la ventaja que nosotros tenemos es de que si distribuimos los materiales que son mejores resistiendo compresión y los que van a tener su tensión los dejamos en la parte inferior de este eje para que resista de mejor manera esos esfuerzos, podemos sacarle más provecho y hacer un diseño más óptimo. Entonces, lo que nosotros hacemos es de que debemos de proveer, en este caso, una capa en la parte superior que sea de concreto. Sucede que vamos teniendo una distribución con una lámina, que es como una lámina troquelada, de hecho se realiza a través de un troquel, es decir que, por ejemplo, todas las partes que ustedes logran observar acá, como estos pequeños puntos, ¿sí?, que les resalto en color rojo, son diferentes como rebabas o una parte que sobresale de la superficie plana para tener una adherencia bastante buena con el concreto. Es el mismo concepto que una barra corrugada, que de hecho, de alguna manera, dependiendo de la marca, del tipo de troquel, etcétera, etcétera, también puede alcanzar ese tipo de corruga, que de alguna manera pues va generando una mejor adherencia. Si tiene una adherencia bastante buena, la cual nosotros como ingenieros vamos a garantizar a través de los pasadores de corte, que es básicamente como de hecho, permítanme, creo que si tengo alguno por acá. Pasadores de corte, básicamente, entonces, vamos a ver. Por ejemplo, los pasadores de corte, espero se logre ver, son como clavos eh, bastante gruesos. Pues este no tiene en la corona, pues la parte de una como corona de cerámica que normalmente se traen estos pasadores, que básicamente la pistola con las que se van colocando em, se ubican sobre la superficie y cuando la pistola pues suelta la pieza con la lámina agarrando, vamos a ver por acá. Básicamente aquí en color verde, pero un pequeño esquema. Tenemos la cabeza del pasador, ¿sí? Tenemos lo que sería el cuerpo cilíndrico, es decir, toda esta parte que nosotros vemos de este lado. Y luego, pues, ya en color rojo, vamos teniendo lo que sería el troquel de la lámina. Debajo de ese troquel empieza a desarrollarse el patín de nuestra viga. Y básicamente lo que logra este tipo de equipos es de que logra una soldadura en este punto abrazando pues los tres diferentes materiales. De tal manera que el patín, la lámina y lo que sería el pasador de corte pues van teniendo una conexión casi perfecta. Varía en alturas, así como también en diámetros, y de igual manera pues las cabezas del pasador. Entonces, ya con ello, lo que logramos hacer es de que vamos permitiendo que cuando los esfuerzos sucedan aquí de compresión, vamos a hacer aquí un pequeño zoom.
Se va a cuadrado. Cuando los esfuerzos pues van tratando de desplazar el pasador que nosotros tenemos acá, básicamente, y de ahí viene el nombre, que lo que hacen es transmitir, pasarle ese tipo de esfuerzos a la sección compuesta. Entonces, para poder nosotros garantizar una sección compuesta necesitamos algún pasador, así como estos que les enseñaba, pues es un pasador tipo Nelson, es una marca, Nelson Stud. Hay muchos otros, pero la ventaja que tienen los que están soldados es de que garantizan una resistencia cortante bastante alta. Entonces, de hecho, estos pasadores, que ya cuando los veamos en la siguiente clase, cuando se definen, por ejemplo, en el modelo de ITAPS, logramos tener una buena, ¿cómo se llama esto? Un buen acercamiento a resultados bastante exactos, porque es lo que en teoría pues deberíamos de utilizar siempre. Eso no quiere decir de que hay otras formas de proponer pasadores de corte. Pueden ser tornillos como los que vemos acá, o pasadores que no son tornillos porque no tienen rosca, es decir, la superficie es completamente lisa. Pero, por ejemplo, en puentes, AASHTO junto con ISC, a través de la NSBA, nos permite utilizar, por ejemplo, pedazos de channel. Entonces, el channel, pues, en su sección transversal, si ustedes se recordarán, es un perfil que tiene esta forma. Ojo, no es una costanera, ¿verdad? Es un perfil, generalmente, pues, son grados 50 y van teniendo mucho más espesor que un perfil doblado en frío, como una costanera o cualquier otro de estos elementos, ¿sí? Entonces, lo que se hace generalmente cuando tenemos vigas muy grandes, como las de los puentes, imagínense que que este fuera el espesor de la viga, lo que se hace es de que se logra soldar, al igual que el pasador de corte, una porción de channel, de tal manera que, no, permítanme, aquí este está al revés, debería ir en el otro sentido. Aquí la viga, vamos a hacer en este lado. Pudiendo colocarse la viga, uy, ahí está. Pudiendo colocarse el sentido del patín en este lado. Aquí el espesor y de igual manera también la lámina. Las barras corrugadas, una muy buena pregunta porque es común verlo en práctica, nos consulta Franz. Barras corrugadas, el problema que tienen es de que no tienen la mejor adherencia con la soldadura. A ver, hay un código que se llama AWS, el D1.4 o 1.2, si no estoy mal. Ahorita se me fue cuál es, pero con mucho gusto, ahorita les confirmo cuál es. Nos da ciertos lineamientos para soldadura de barras, eso sí, pero no podemos utilizarlas para pasar cortante a menos de que los cálculos los ajustáramos a esa baja resistencia que nos pueden dar las barras corrugadas. Sí se pueden utilizar, no lo recomienda la norma. La norma solo reconoce el pasador tipo Nelson como el que está en color verde y el channel, que es el que está en color rojo. Pero si por alguna razón hay que utilizar barra corrugada o barras lisas, también las pueden utilizar, que a veces las hacen un doblez y así se sueldan. Lo único es de que hay que tratar de reducir la resistencia. AWS de 1.4. AWS de 1.4 habla acerca de todo lo que sería, es un reglamento de soldadura. AWS es el American Welding Society. Y en la norma de 1.4 ahí les da todos los parámetros para poder soldar barras corrugadas y de hecho, si a alguien no le gustan los traslapes y quieren pararse en una norma, ahí encontrarán también una manera de poder soldar barras corrugadas para que éstas funcionen en concreto reforzado. Lo ampara la norma. Lamentablemente se sale del curso, pero es bastante interesante esa norma, es muy buena. Yo se la recomiendo. Entonces,
Vamos a ahora borrar aquí. Ahí estamos. Muy bien. ¿Y qué pasa ahora? Pasemos a nivel de esfuerzos. ¿Qué sucede con lo que sería la losa cero? Bueno, pues sucede que cuando nosotros contamos con una viga deflectada, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una porción de losa encima, porque recuerden que también podemos fundir directamente sobre las vigas. em, si quisiéramos trasladar o sacar un diagrama de esfuerzos en este punto, bueno, pues, ¿qué ocurre? Si este es el eje, digamos que una fibra de las que yo pudiera analizar, y la traslado a esta línea en vertical, ¿qué es lo que sucede? Vamos a separar acá estos puntos. Digamos que aquí yo tengo una primera porción que sería una viga de acero. Y de aquí para abajo ocurre los esfuerzos que va a resistir mi viga de acero. ¿Ok? En la parte en color rojo tengo una losa. Entonces, de esta línea para arriba ocurre lo que sería una losa. Los esfuerzos de una losa. Si yo no logro garantizar los esfuerzos de la conexión perfecta entre estos materiales, lo que va a suceder, voy a hacer esto un poquito más largo. Lo que va a suceder es lo siguiente. Los esfuerzos básicamente de las fibras de esta sección transversal van a estar en realidad mal distribuidos, porque la viga de abajo estaría trabajando una parte a compresión y la parte inferior a una tensión, ¿sí? Y aquí se logra el equilibrio. Es decir, que aquí las fuerzas internas están tratando de regresar al eje, ¿sí? Tal y como lo hemos visto en, no sé, en concreto, diseño concreto básico desde pregrado, ¿verdad? El problema está en que estaría sucediendo lo mismo en la losa. Entonces tendríamos una porción a compresión y luego esta tensión. Porque no se están conectando y no están compartiendo ese tipo de esfuerzos. Pero cuando nosotros logramos en este punto que tenemos acá en amarillo una conexión perfecta, ahí está, ya se mira, logramos compartir esos diagramas. Entonces, dejamos que la compresión, digamos que aquí lo vamos a poner en color verde, bueno, en color negro. Esto sería una sección no compuesta. Y de este lado tendríamos lo que sería una sección en efecto compuesta. Entonces, lo que sucede en este caso es de que siempre a través de nuestra línea guía, nosotros, perdonen, esto no era. Nosotros tenemos toda la parte superior con esfuerzos a compresión. Y lo que se trata de lograr acá es encontrar este equilibrio en el cual en el pasador lo ideal es de que no haya mucho cortante. Este es el caso más idealizado y que cuesta mucho garantizarlo en obra, pero imagínense que lográramos hacer un diagrama de esfuerzos en sección muy parecido a este. Entonces estaríamos teniendo toda la tensión en el material que mejor resiste a tensión, que sería el acero, y en la parte superior tendríamos toda la compresión. Eso es de que estén trabajando las dos piezas de una manera correcta. Entonces, basados en ese concepto, es de que trata uno de hacer la equivalencia de esos diagramas. Este es el concepto fundamental, pero obviamente pues hay que lograr que eso sí suceda. Si esto se da así, entonces ya no es una deformación como la que teníamos en la parte de arriba, sino que ahora estaría sucediendo algo. Vamos a ver aquí. Ah, no, aquí no voy a poder correr esto. Bueno, vamos a buscar un espacio aquí en blanco para hacer aquí algo. Muy bien, entonces lo que sí sucedería con una sección compuesta es de que la misma forma de deformación se comparte con la viga de acero.
Y ya no existe pues esta separación que nosotros tenemos acá. Vamos a ver, ahí está. Esta separación que nosotros tenemos acá, sino que logramos conectar las piezas. Ese es el concepto fundamental y entre los diferentes temas de cuidado que hay que tener con la losa acero es de que tenemos una fundición. Y la losa de una losa acero no hay que diseñarla como que si fuera una losa maciza, porque claramente, ahora enfocándonos en lo que sería una losa, la lámina que queda en la parte inferior, que para que tengamos una idea, va más o menos de calibres hasta 24 o muy raramente hasta calibres 26, que es algo muy, muy raro. Comercialmente acá en Guatemala, pues los calibres que son fáciles de conseguir son calibres 22, 20, muy raro y alguien que a lo mejor porque trajo un lote pudiera ser un calibre 18, ¿verdad? Recuérdense que los calibres, al igual que calibres en alambres, por ejemplo, mientras más bajo es el número, así va subiendo el espesor en este caso. Entonces los calibres 20 de la losa cero llegan como a espesores de 0.9 milímetros, el calibre 22 anda como en 0.7 milímetros, si no mal recuerdo, y menos de eso pues va aumentando, ¿no? El calibre 18 creo que supera el milímetro de espesor, que en láminas eso es bastante grueso. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver las láminas que normalmente se utilizan para los techos, los enlaminados, calibres 26, 28, pues incluso el 26 parece grueso, ¿no? Bueno, ahora imagínense un calibre 20, es mucho más grueso. En algunos casos, si la demanda fuera tanta de acero, porque aquí, digamos que diseñando la losa, la lámina de los acero es la que va a trabajar a tensión junto con la viga, ¿no? Pero si por alguna razón no podemos dejar muchas limitantes, muchos apoyos, que ahorita les voy a enseñar una ficha técnica de una, hay muchas marcas, pero si por alguna razón los apoyos no podemos dejarlos tan espaciados, pues lo que hay que hacer entonces es de que debemos de, o se puede utilizar una doble lámina. Entonces ya aumentan el espesor. Lo único es de que sí se debe de garantizar que la unión, pues, entre las dos, es decir, con los pasadores, sea buena. Antes de abrir un catálogo que tengo por aquí a la mano, hay una cuestión con la que hay que tener cuidado y es de que no dejamos de tener una fundición, razón por la cual debemos de contemplar acero de refuerzo. Aquí logran observar ustedes logran observar aquí una electromalla, ¿sí? Pues casi siempre estas electromallas se van proponiendo para resistir los esfuerzos por temperatura. Entonces, hay que contemplarlo, ¿sí? Vamos a ver aquí. Y como ustedes bien pueden observar, la losa acero tiene una particularidad. Yo no le llamaría ni desventaja ni ventaja. Depende mucho del proyecto y cómo ustedes lo van a enfocar. Pero el sentido de carga es en este caso, miren ustedes, aquí viene la losa acero. Este es el sentido en el que está cargando. Entonces, esta viga que nosotros tenemos acá en color azul, a través de su patín es el que está recibiendo la carga. Entonces, de alguna manera, ya cuando nosotros terminamos la fundición, vamos teniendo algo parecido a un sistema de vigas como nervadas o nervuradas. A ver, aquí se encuentro. ¿Dónde están? ¿Alguien alguna pregunta? De momento no dije gracias. Mm, Tenemos un pequeño manual de instalación.
Solo como cuestiones un poquito... solicitud y vamos a empezar aquí con secciones. Bueno, ahí estamos. Muy bien. Entonces, en este caso, lo que nosotros podemos tener por acá es de que vamos, en Guatemala tenemos muchas marcas, tenemos muchas diferentes marcas y opciones, pero básicamente esta es una marca comercial que se hace en Guatemala. Hay otras más. Lo único que ustedes tienen que ver con la marca con la que vayan a trabajar es de que les pueda compartir lo que sería la ficha técnica, porque dependiendo de eso, ahí es donde va a estar la forma de definirla en ITABS. Por ejemplo, vamos a ver, yo creo que aquí tengo un ejemplo. Ah, sí, miren. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una definición de hecho, de la que está ahí detrás en el catálogo. Así es como más o menos como se debería definir en ITABS, por ejemplo. Porque digamos que, les soy sincero, de la única ficha técnica que me consta en las pruebas de laboratorio es esa. Entonces, por eso sí me animo a utilizar acá. Aquí hice un ajuste en el tipo de acero. En realidad, no es un A500 porque eso es acero para tubo. Pero aquí hice un ajuste en el material y por eso es de que normalmente utilizo estas secciones y un material que hay que definir, que lo vamos a ver más adelante en el modelado. Pero estas dimensiones que nosotros tenemos acá, que son las que vamos a ver más adelante, son las que aparecen acá en la ficha técnica de estos señores, ¿sí? Entonces vamos a ver, ahorita vamos a enfocarnos un poquito a lo que serían las dimensiones y básicamente en sección, esta es la forma que tiene la lámina, ¿sí? Esta es ellos le llaman los aceros sección 4 y aquí tienen ellos ¿cómo se llama esto? Una pequeña como hendidura no es hendidura, un doblez hacia arriba, eh, con lo cual cuando empiece la siguiente, queda debajo de la siguiente los acero. Y lo que sí hay que garantizar es de que en cada traslape, pues por lo menos quede una línea de pasadores de corte, para garantizar que pues, sí estamos teniendo una lámina homogénea, ¿verdad? Bueno, regresamos aquí a los esquemas, así les enseño un poquito de este lado. Vamos teniendo... permítanme, creo que ahorita hay un edificio que están enlaminando. Déjenme ver y a lo mejor logro conseguir una visita. Déjenme ver. Vamos a ver si nos pueden recibir. Solo espero no hayan fundido todavía. Pueden verla en obra, ¿verdad? Bueno, entonces, regresando aquí a este punto, ¿qué es lo que tenemos? Prácticamente acá vamos teniendo toda la distribución ya de la lámina. Aquí no, creo que por la resolución no se logrará apreciar mucho, pero estos son los pasadores que van dejando ellos. Hay una pequeña retícula, una cuadrícula acá, que básicamente sería lo que hablábamos, la electromalla, y generalmente debe de proveerse de lo que serían bastones. Yo recuerdo que habíamos visto esa imagen en este curso, donde los esfuerzos de nuestros diagramas de momento iban aumentando cada vez que encontraban una viga. Por supuesto, eso es de esperarse. Eso es mucho más fácil verlo, por ejemplo, en el software. Pero para cubrir muchas veces ese momento que va a estar en la parte de arriba, momento positivo, si gustan verlo así, o sobre el eje en la parte superior. Esto sucede porque en el esquema que yo le decía en la diapositiva, era idealizadamente una viga simplemente apoyada. El problema está en que en edificaciones se parece más a un empotramiento por el momento que genera la reacción cuando nosotros tenemos la conexión que así lo genere. En este caso tenemos, no se logra ver mucho por la resolución, pero esta es una conexión precalificada donde se ponen placas en los patines y placa en el alma también, una pequeña plaquita aquí en el alma.
y con ella se logra garantizar que pues va a haber una transferencia de momentos. Entonces, ahorita voy a hablar. Entonces, aquí en este caso, pues se va generando el momento que digamos del diagrama, del eje neutro, perdón, queda en la parte superior. Y lo que se hace es que normalmente eso sí, como no tenemos acero ahí, pues ya se coloca unas varillas corrugadas. Entonces, por aquello de que alguien haya dicho, no, eso de que solo lleve electromalla no es del todo cierto. Yo he visto en obra que sí llevan bastones. Y efectivamente, pero generalmente va a ser cuando encuentren alguna viga o especialmente uniones a columnas, ¿verdad? Pero es porque eso va a obedecer la demanda estructural que tenga, ¿no? Si nosotros, digamos, descendemos al nivel inferior, bueno, no, este no es el mismo proyecto, creo que es bastante fácil de notarlo, pero en la parte inferior se vería muy parecido a esto, ¿sí? Si alguien ha trabajado vigueta y bovedía, el concepto es muy parecido. Se carga en el sentido de las viguetas, que en este caso serían estas, que de hecho también se les dice viguetas. No tenemos bovedía, pero lo que sí tenemos es un sistema como de mini vigas, que lo que va haciendo es aportando a esta viga que tenemos donde está el cursor y a esta otra. Entonces, ¿qué sucede a nivel de esfuerzos? O a nivel de carga aquí en el... Aquí nos quedamos en carga. Ok. Entonces, en este caso, nosotros, a nivel de viga, la viga grande que está en la parte del fondo, ¿sí? Donde está ese eje en color morado, pues obviamente vamos teniendo acá un momento de reacción y muchas veces donde vamos a tener la intersección con estas viguetas, entonces empezamos con el de cortante. Lo que va pasando es de que aquí nosotros generalmente tenemos un bajón de cortante cada vez que intersectamos con una de estas, por los esfuerzos que pues aquí se van transmitiendo, ¿no? Y sucede algo muy parecido con el diagrama de momentos. Dependiendo de cómo esté esta conexión definida, nosotros lo que sí no nos quitamos es el traslado de cortante. Pero si por alguna razón lo que conectan aquí es una viga secundaria, pues es diferente de una vigueta. La vigueta aquí solo está diseñada para, con una pequeña plaquita que aquí no mucho se logra observar, pero esta lo único que hace es, fuerzas en color verde, transmite esto. Y a la viga le sucede esta reacción, ¿sí? Entonces, ahora, eso sucede en la viga principal. En la viga que ahora tenemos en color rojo, lo que va sucediendo es de que la sucesión de las pequeñas como viguetas que se van formando acá, por aquí creo que se logra ver que la sección transversal de la lámina más o menos va en esta forma, más o menos. A nivel de sección compuesta, lo que sucede es de que tenemos la fundición, ¿sí? Esa sería una primera capa de fundición, pero sabemos que vamos teniendo un troquel como el que veíamos en el catálogo. Casi que siempre esa va siendo la distribución. Entonces, por ello vamos a tener siempre un espesor grande con la luz acero y un espesor pequeño, ¿sí? Normalmente, esto, pues, si se dan cuenta ya con toda la fundición, es lo que les digo que produce un sistema muy parecido a uno de viguetas o vigas nervuradas, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros ya colocamos nuestros pasadores de corte, ¿verdad? Puede que estén continuos a cada ola, puede que se salten una, no necesariamente deben de estar en todos, dependiendo de qué tanto cortante deban de pasar, pero ya va a depender mucho del diseño. Bueno, ¿y qué sucede? Que cada punto donde esté el cortante va a ser el encargado de trasladarle a través de esta conexión que tenemos en X color azul, trasladarle la carga en cualquier sentido, ¿no? Puntual, cada punto de apoyo, pero también a corte. Bueno, aquí, vamos a ver el sentido de la cortante, debería ser algo como por acá, ¿no? A ver. Entonces,
los pasadores de corte van transmitiendo cada una de esas reacciones debajo de la losa fundida y la transmiten a la vigueta. Y bueno, lo que va sucediendo en la vigueta entonces es de que la vigueta va teniendo la presencia acá de mucha transmisión de diferentes cargas distribuidas, perdón, de diferentes cargas que son iguales, que van distribuidas a lo largo de la longitud, que a la larga se va asemejando mucho a una carga distribuida, pues, más o menos uniforme. De tal manera que ya le transmite a la vigueta y la vigueta ya se encarga de llevar las cargas finales a la viga, ¿no? Es un sistema bastante sencillo. Lo que sí nos sucede es de que la viga, perdón, la losa acero, en este punto, yo les podría decir la carga que está recibiendo la viga más grande, esta que tenemos acá abajo, es bastante baja, de hecho, porque solo tiene un pequeño valle, es decir, esa parte de acá abajo, conectada a ella, ¿no? No es una gran parte la que está recibiendo. Más está recibiendo las viguetas que veíamos que tenían sus viguetas, ¿verdad? Eso sería en cuanto a más o menos cómo se van dando los esfuerzos. Es mucho más fácil verlo en un modelo, por supuesto, y ya vamos a ver. Vamos a ver aquí ¿Es posible compartir la información de AWS? Sí, la norma que les decía, no he compartido ningún archivo, pero la norma es la de 1.4. AWS, ay, perdón, ahí me faltó un espacio. AWS espacio de 1.4. Entonces ya saben, esa es la que permite la soldadura entre barras corrugadas. Pero la norma general de soldadura es la AWS de 1.1. La AWS de 1.8 es los lineamientos y criterios en región sísmica. ¿Sí? Entonces tenemos AWS 1.1, que es como la soldadura en general, y la de 1.8 en área de sismo, ¿verdad? Y así hay muchas, es como una ISC. Está la 360, que son las características generales, la 358, que son de uniones, que ya la vamos a ver a partir del próximo sábado, y la 341, que es diseño sismo resistente. ¿Qué otras características? Aquí tenemos ya toda una distribución de un enlaminado. Y por debajo, así es como se ve. A lo mejor han visto esto en algunos centros comerciales, especialmente en sótanos, porque solo en sótanos es donde no se cubre esta parte. Probablemente si visitan algún edificio, centro comercial, hecho con acero, eh, en donde están los niveles, oficinas y el área comercial, sí se cubre, ¿no? Tal y eso y demás. Entonces, no es tan fácil verlo. Pero aquí vamos a ver. Bueno, esto es algo importantísimo. Bajo los parámetros que les permita la resistencia a la losa acero, ¿sí? Pueden ustedes, si distribuyen bien sus viguetas, ahorrarse lo que sería eh, los parales y los puntales, ¿sí? Los tendales y parales, pues no existen cuando yo estoy fundiendo. Ojo, que esto tiene muchas implicaciones y tengan cuidado, por favor. Una vez en una obra, en un edificio, yo recuerdo que ahí los que estaban montando tenían un como manual de, algo así como un instructivo de qué hacer en obra, como un manual de operaciones. Y claramente ahí les decía no acumular la fundición en un solo punto, sino que tenía que ser la bomba. Los que hayan tenido la oportunidad de fundir losas o pavimentos también, más o menos ese mismo concepto, o especialmente losas en gran altura, notarán que las mezcladoras normalmente a veces van acompañadas de bombas, especialmente si son niveles altos. Entonces lo que hacen las bombas o algún distribuidor de concreto es de que lo va colocando pues distribuidito en toda la losa. Bueno, pues claramente ahí les decía, la losa acero está diseñada en este proyecto para no necesitar parálisis. Porque de hecho eso les permite la losa acero. Ustedes pueden andar caminando encima y pueden fundir sin necesidad de parálisis o puntales.
Bueno, ¿y qué pasó? Que cabalmente no estaban distribuyendo bien el concreto. Llegó la mezcladora, no llegó la bomba y decidieron, bueno, coloquemos todo el concreto en un punto y lo vamos distribuyendo con carretas. Primero, qué mala práctica porque iba a haber una gran segregación ahí, ¿no? Eso no se hace. Lo segundo que hicieron mal fue que acumularon el concreto en un solo punto. Entonces, ojo, ojo y mucha precaución, porque la sección compuesta que yo les he dicho asume la sección compuesta, claro, pero con un FIE, si es grado 50, un FIE de 50, KSI. Y el concreto, si es un concreto 4000, pues un F'C de 4 KSI. Pero eso es un concreto ya fraguado. Si yo estoy colocando concreto para una fundición, ese concreto no fraguado. Tiene cero KSI de resistencia a compresión. Entonces, no es una sección compuesta hasta que alcance el endurecimiento de ese concreto. Solo se los digo con mucho cuidado porque a veces uno les menciona a quienes van a fundir o a quienes están viendo recibir y es cierto que los materiales son bondadosos, pero también a veces abusan, ¿verdad? Entonces, solo mucho cuidado. La sección compuesta es con el concreto ya fraguado. Entonces, si van a fundir en una losa acero, que nuevamente, perdón el énfasis, pero es importante, no necesariamente requiere puntales. De hecho, un 80% de las veces casi que no va a pedirles puntales. Se ahorran esa parte, eso es una ventaja, especialmente cuando el tiempo de avance en los proyectos es eh, muy corrido o está muy corto. Porque como yo no tengo parales, puedo estar fundiendo mi losa del nivel superior y en la parte inferior ya puedo estar colocando piso, por ejemplo, porque no hay parales. Puedo estar trabajando en otras cosas, el acabado de mis columnas o no sé, cualquier otra cosa. Eso es mucho ahorro en tiempo, especialmente para edificaciones de varios niveles. Entonces, eso ayuda mucho en cronogramas, ¿verdad? Solo hay que tener cuidado. Entonces, bueno, pues obviamente no necesitan tampoco una formaleta. La misma lámina trabaja como formaleta. Entonces, a este punto ya les ahorré dos em, rubros importantes de su presupuesto, que uno es el encofrado, ya no necesito formaleta y ya no necesito parales. Y es más, todavía les regalo más tiempo para que puedan estar trabajando piso o en acabados o en cualquier otra cosa en la parte inferior, porque no hay ni un estorbo, ¿verdad? Solo hay que tener cuidado con la fundición. Normalmente, las marcas que venden los aceros es un acero tipo galvanizado. Es un tipo de galvanizado especial, ¿verdad? Porque recordemos que la mezcla que estamos colocando tiene piedra en arena, cemento y agua. El agua es un material que pues, puede generar corrosión en elementos de acero. Entonces, por ello es de que se debe de galvanizar. No existe y sería muy raro ver una luz acero que sea de hierro negro. Antes se oxidaría que el concreto fraguado, ¿verdad? Eso no funciona. Actúa como acero de refuerzo positivo, es decir, de mi losa, de mi armado de losa tradicional, la parte inferior, yo ya no debo de colocarle varillas. Sería un poco absurdo, digámoslo así, que en el troquel, en la parte inferior, es decir, vamos a ver aquí, en color verde, yo tuviera que colocar aquí varillas de acero de refuerzo. Eso no funciona. La losa acero tiene toda esta área distribuida de metal, de acero, y esa es la que nos devuelve ese tipo de acero por refuerzo positivo. Los relieves formados en los paneles actúan como conectores, bueno, ese es el troquel que ya vimos, y reemplaza el encofrado. Nos ahorramos ahí la formalita, ¿verdad? Eso es bueno. Eso es bueno. Normalmente, incluso algunas estructuras de concreto optan también por la losa acero porque eh, ayuda a reducir tiempos. Entonces, yo he visto algunas edificaciones de marcos de concreto con los acero. Se gana mucho, la verdad. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con los parámetros que ya les dije, pero creo que cualquier otro material constructivo que nosotros utilizamos, todo tiene
su cuidado, ¿no? Por ejemplo, les dije concreto, bueno, cuidado con la segregación igual, ¿no? Eso pues es independiente que sea de acero o no la estructura. Bueno, ¿qué perfiles o calibres tenemos? Miren que acá cabalmente lo que vamos hablando. Los calibres 24, 22 y 20 son los comunes. Como les repito, he sabido de un par de proyectos donde el diseñador ha, ha pedido un calibre todavía más grueso, pero comercialmente no es fácil encontrarlos acá en Guatemala. Entonces, muchas veces el tema de la importación y demás puede volver costosa una solución, ¿verdad? Pero por ello es de que ustedes tienen acá los diferentes parámetros. Ahora yo les digo algo, si ustedes lo que necesitan es más acero, recuérdense el diagrama que nosotros veíamos anteriormente. Recuérdense que un calibre muy grueso en realidad quiere decir de que tienen vigas muy poco resistentes. Mejor aumentenle la resistencia a la viga, que es más económico, o la sección de la viga, que les va a resistir más, ¿verdad? Una viga un poquito más, con más libras pi. Eso también nos puede dar muy buenos resultados. Solo también cuidado y que no nos pese la mano para pasarnos ese lado, si no, también va a salir muy caro, ¿verdad? Siempre hay que encontrar ahí el equilibrio en optimizar lo que nosotros vamos diseñando. Vamos teniendo corrugas distribuidas de diferentes formas, así como las que vemos aquí en los esquemas. Estas varían nuevamente dependiendo de la marca y del tipo de troquel que nosotros pudiéramos tener. Porque obviamente, pues, hay muchos tipos y ¿cómo se llama? Cada proveedor tiene su propia lámina. De hecho, los aceros se fabrican con la misma forma que la lámina convencional. Entonces, no sé si alguien ha visto cómo se fabrica la lámina. Ah, permítame, creo que tengo algún video por aquí. A ver aquí. Si la encuentro aquí, ahorita se los comparto rápido. Bueno, no recuerdo si estaban troquelando los acero o lámina normal. Permítame, vamos a ver aquí. Bueno, pero lo importante es de que es a partir de piezas o de metal que está en frío. Si la encuentro con mucho gusto, se las voy a compartir. Mm, Lo que la encontré. Ahí con mucho gusto se las comparto si la encuentro. Para que se hagan una idea de más o menos cómo se puede ir trabajando este punto. Igual, vamos a ver si en esta visita que les hablaba, se puede, se puede hacer otra visita a una planta y con mucho gusto vamos a revisar por ahí. Ah, sí, ya la encontré, permítanme, perdonen ustedes. ¿Cómo se llama este curso? Estructura, ¿verdad? Yo por si acaso alguien no había visto cómo se troquela, digámoslo así, una... Muy bien, les compartí, ahorita lo vamos a revisar aquí rapidito. Cero. Vamos a ver. Lo que tenemos es esto. Perdonen ahí la dimensión. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que vamos teniendo, si se fijan acá, perdonen que es muy corto el video, pero en este punto aquí el jovenazo de allá del fondo está introduciendo una lámina completamente plana, ¿sí? Y conforme va pasando en cada uno de estos troquel, va generando ya la pieza de tal manera que ya la va dejando con la forma que así corresponda. En especial, esta es una lámina para techo de las tradicionales, pero es el mismo concepto para una losa, ¿verdad? Bueno, y ya las dimensiones las vamos ahorita les digo que todavía no nos interesa mucho entrar a detalle, más que para definirla en el modelo de ITAPS, que lo vamos a ver más adelante, porque eso hay que establecerlo, ¿verdad? Lo que sí les recomiendo es de que, permítanme, con mucho gusto les voy a compartir este archivo que estamos viendo acá. Como les repito, es una marca comercial, pero hay muchas. Ahí estamos. Les he enviado
También les voy a compartir acá. Ahí está. Se las compartí al grupo de WhatsApp y a los mensajes acá. Entonces tienen ahí el catálogo, es este que estamos viendo. Hay muchas otras marcas. Está Multiperfiles, tiene también los Acero, tienen... Bueno, en realidad en marcas hay muchas opciones, especialmente en estas, ¿verdad? Bueno, pero lo que me gusta de especialmente este catálogo que estamos viendo acá es esto que aquí más o menos les da a ustedes una idea. Ojo que precisamente para ello es de que nosotros pues estamos aprendiendo a diseñarla y demás. Porque acá lo que nos muestra es algo que se llama una carga admisible, para que se hagan una idea, ¿sí? Bueno, ¿y qué sucede en esta carga admisible? Es de que cuando nosotros tenemos, noten acá, imaginemos que vamos a agarrar un calibre 22. Recuérdense que el espesor que se va a fundir en la parte superior es el que va a mandar los esfuerzos a compresión. Pero tiene sus ventajas dejarle o aumentarle el espesor, así como también las desventajas. Las desventajas es de que si yo empiezo a utilizar espesores muy altos, muy gruesos, voy a aumentar mucho mi carga muerta. Entonces es algo con lo que yo debo de tener cuidado. Es un juego importante que hay que ir haciendo. Bueno, ¿y qué pasa si le dejo poco? Hay límites mínimos. Casi siempre, como dependen del hotel, pero por lo menos lo mínimo para fundir sobre esto serían 5 centímetros, que equivale a 2 pulgadas. Entonces, en este caso tenemos nosotros, empezando con los espesores de concreto a partir de los 5 centímetros, y podemos llegar, por ejemplo, hasta 12. Ojo que este espesor es el espesor que va a quedar sobre la cresta, ¿sí? La cresta es esta parte de arriba. Si ustedes se recordarán, ¿qué pasa? Que yo puedo traer mi fundición y más o menos llevarla a este nivel, ¿sí? Línea en color verde. Pues todo esto básicamente va a estar fundido, ¿sí? Pero la dimensión que me hablan allí es de la fundición que yo dejaría desde esta cota hasta este punto de la cresta. Digamos que vamos a empezar con los 5 centímetros. Y eso tiene un punto importante. 5 centímetros, recuérdense que el recubrimiento que pudiéramos manejar acá para primero, por ejemplo, ir colocando nuestro acero por temperatura podría ir a menos 1 pulgada del borde, ¿sí? Aquí podríamos empezar con 2.5. Una recomendación, por favor, un consejo. eh, de algo que he podido observar, especialmente en edificios de parqueos, es de que si se van muy al límite con esto, 2.5 es muy exacto, muy al borde, ¿sí? Pero un consejo que me gustaría compartirles el día de hoy por la poca, mucha experiencia, es de que a veces en los parqueos, así como en puentes, que seguramente lo vieron, se deja un topping. ¿Han escuchado en puentes el famoso topping? ¿Para qué sirve? Recuerdo que parte del topping era el asfalto. Sí, parte del topping, perdón, parte del topping puede ser el asfalto, muy bien. Y si fuera un puente, por ejemplo, con una... Depende qué tan largo sea un puente, por ejemplo, pero si un puente es de vigas tipo T, por ejemplo, casi siempre se deja el concreto expuesto. Entonces lo que se hace es de que, ay, perdón. Entonces lo que se hace es de que casi siempre se deja una pequeña capa acá superior. Ojo que esta no es parte del área de la compresión. Sí va a aportar, ya en la realidad va a ayudar, pero generalmente el desgaste que va sufriendo esta primera capa hace que baje, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Ashton les va recomendando, dependiendo de, hablando un poquito de puentes, dependiendo del tráfico y demás, ciertos espesores, ¿verdad? Entonces yo para que se tome en cuenta y como sobrecarga, pues también.
Pero luego de ese topping o de piso o lo que se vaya a dejar, pues lo recomendable según ACI sería entonces que nosotros respetáramos por lo menos 1 pulgada. ¿Mm? Para empezar colocando nuestro acero por temperatura, porque a nivel de la fundición de concreto estaría hacia las fibras superiores. Acero como si fueran vigas de concreto, así tipo varias corrugadas, ya dijimos que esto no corresponde, sino que lo que corresponde sería entonces este metal que nos proporciona la lámina. Y qué mejor que sea continuo, eso garantiza que es una distribución completa y eso ayuda bastante para resistir nuestros esfuerzos. Entonces, si regresamos aquí a nuestro catálogo y nos basamos miren, incluso aquí hasta les recomiendan un tipo de malla. Por ejemplo, una 10 diagonal 6. Son delgados, es la fuerza por temperatura. ¿Verdad? Aquí a ecuación de 002B por D de más, ¿no? Bueno, en el caso aquí de la sobrecarga admisible, miren esto. Si nosotros tuviéramos solamente 5, ojo que podemos aumentar más, pero eso lo hemos pesado, ¿no? Nos sugieren algo que sería la separación entre apoyos. ¿Qué quiere decir eso? Y es que sucede que acá vamos teniendo, miren ustedes, apoyos a cada cierta separación. A lo mejor entre esta viga donde está el cursor y la siguiente, habían, ¿qué les digo yo? 1,5 metros, por ponerles un ejemplo. Bueno, entonces esas viguetas generalmente van a tener ciertas separaciones. Miren que acá van desde separaciones de 1,40 m hasta 4 metros, por ejemplo. Los datos entre ellas, incluso yo creo que hay una nota por ahí que les dicen es interpolable. Bueno, pero igual podemos... y eso que esto es sin pernos conectores. Y miren acá, tenemos con pernos conectores. Ahí nos mejora increíblemente la capacidad de sobrecarga admisible, ¿verdad? Esta sería la sobrecarga admisible ya mayorada por lo que por las ecuaciones que así corresponden en combinaciones. Pero si nosotros tenemos una separación, por ejemplo, de 1,40 m con 5 centímetros fundidos y una separación entre viguetas de 1,40 m, podemos recibir, según la marca, hasta 2 toneladas por metro cuadrado. Es bastante, es bastante. Entonces uno lo que hace es de que, bueno, tal vez yo no necesito tanta carga. Si por ejemplo fuera un edificio de parqueos, perdón, ajíes, ¿qué carga viva me pide para parqueos? Vamos a ver quién sabe de memoria las tablas de ajíes. ¿Qué carga me pide ajíes? ¿Qué carga viva me pide ajíes para parqueos? Ingenieros, ingenieras, arquitectas. Son 300. 300. Ajá, en estático. 250. Voy a revisar bien porque no me acuerdo. Muy bien, Denis. ¿Alguien más? Dice áreas de circulación vehicular 250, rampas 500, áreas de servicio y reparación 500. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Depende mucho de cuál es el área. Muchísimas gracias, Denis. Y las cargas en parqueos varían mucho, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, fuera un área de rampas, creo que se entiende que por la carga dinámica que puede generar el vehículo y normalmente la velocidad que se maneja en rampas casi siempre aumenta, además de las componentes y demás que va generando la inclinación misma de la rampa. Pero, ojo que estas son cargas vivas ya grandes, ¿no? Parqueos. Pero ni aún así llegamos a un cuarto, o mejor dicho, con lo máximo llegamos a un cuarto de la carga que nos resiste, perdón, una luz acero y eso que sin pernos de conectores. Aquí se refiere a los pasadores de corte. ¿Mm? Entonces lo que hacemos para optimizar un poco es de que, bueno, tal vez no necesito dejar aquí tantas
qué sé yo, vamos a ver. Si, por ejemplo, la luz entre esta viga donde dice 2BF y esta, bueno, tiene el código 2BF, fuera, ¿qué les digo yo? De, no sé, 6 metros, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, bueno, quedarían como 1,20 m, ¿no? Sí, tal vez está muy cerca. Entonces lo que podemos hacer es, bueno, omitimos una de estas viguetas y ya la separación se redistribuye a 2 metros. Y a 2 metros ya empieza a sonar un poquito más lógico y 2 metros ya no me resiste tanto, pero aún sobre eso, con 956, pues sigue siendo bastante buena. Y aún así yo podría aumentarla todavía aún mucho más, si es de que yo tuviera entonces pasadores de cortante, ¿verdad? Entonces, de 900, vamos a ver por acá, yo tengo 1363 dividido 900. Con pasadores de corte he aumentado 51% la resistencia de cargas distribuidas o la carga admisible en esta luz de cero, ¿verdad? Entonces, esto permite una mejora bastante notoria de la carga admisible como tal, ¿verdad? Entonces, hasta ahí llega el catálogo. Ya para no demorarnos más tiempecito en este punto, tenemos aquí un catálogo de los pasadores tipo Nelson Stud. Ah, pero permítanme, aquí creo que abrí el que es para soldar esto. Permítanme ver. Ah, sí, aquí están las diferentes marcas. Es una marca americana, en realidad. Tal vez la única desventaja que pudiera tener los Nelson Stud, son bastante famosos, es de que requieren pues la pistola para poderlos colocar, que a lo mejor eso puede ser una limitante, nada complicado fuera de este mundo. Ya se los envía también el archivo que estamos viendo, se los compartía a los mensajes. Ah, solo que pesa un poquito. Ahí estamos, ya llegó. Ya tuvo que arriba. Solo para que puedan observar ahí, hay varios factores ahí que a lo mejor les interesan. Em, bueno, aquí más o menos tienen una distribución de esfuerzos parecida a la que nosotros veíamos. Vamos a revisar aquí qué otros puntos pudiéramos tener. Miren que aquí el mínimo nuevamente 5 centímetros. Aquí en recubrimiento, desde el borde superior recomiendan 4 centímetros. Ojo que acá a lo mejor están incluyendo en sí el topping que yo les decía, y por eso es de que aumenta un poco, pero depende mucho. Lo importante es de que ustedes sepan el por qué están las cosas ahí, ¿no? Pero vamos a ver aquí un poquito acerca vamos a ver, el concreto mínimo de 200 gramos centímetro cuadrado. Hay un cierto revenimiento también que eh, que les indican, 12 centímetros para el concreto. Las medidas aquí de la losa acero, miren, aquí tienen también la sección tip 4, no sé si sea exactamente la misma. Aquí el calibre, miren que sí llega a 18, pero bueno, miren el peso. Solo la lámina pesa casi 12,6 kilos sobre metro cuadrado, es más pesadita. Tiene un espesor bastante notorio, ¿verdad? La electromalla soldada que se recomienda. Permítanme, este archivo no se los he compartido. Ahí estamos. Ya lo tienen ustedes también. Ya ahorita les llega. Y más o menos aquí tienen distribuciones muy parecidas a las que veíamos en el catálogo anteriormente, que pues son para tener ahí diferentes perspectivas, diferentes datos, valores que les pueden ir sirviendo, ¿verdad? Miren que acá algo importante, y esto lo vamos a ver a detalle en el próximo curso, pero sucede algo. Si este es el sentido de las viguetas que están recibiendo la carga de los acero, claramente ahora a la viga que les resaltó está llegando seis viguetas, con lo cual 3 cargas importantes en estos puntos. Por lo cual, la viga que más está esforzando la columna debería de ubicar su eje mayor en el sentido de la viga que más carga lleva. Claramente, la viga que tenemos ahora resaltada aquí en color azul no es la que le está aportando
el mayor efecto, sino que viene a ser la que tenemos en este sentido. Entonces, yo recuerdo que no, de ustedes no fue, pero alguien sí me preguntaba cómo saber si trabajo con perfiles H, cómo saber cómo ubicar mis columnas. Yo le diría, este es uno de los primeros puntos importantes que hay que revisar. Obviamente todo obedece a la demanda que pudiéramos tener, pero si estamos trabajando con los aceros, que va a ser al final el diagrama que el diafragma, perdón, que nos va a transmitir las fuerzas en nuestro sistema estructural, pues esto es una de las partes esenciales. Entonces, ya este documento lo tienen en la página 22, pueden ver esto y aquí aparece la simbología, ¿verdad? Viga secundaria o en este caso nosotros normalmente le llamamos viguetas a la viga secundaria y viga secundaria le llamamos a una viga que pudiera existir aquí secundaria que especialmente pudiera estar conectada para transmitir momentos, ¿verdad? Entonces eso es lo que las hace diferentes, para que noten ustedes la diferencia. Las columnas en sección I. Detalles importantes. Está bien cómo puedo ir yo fundiendo mi losacero, pero cómo hago los remates o los bordes. Y normalmente pues venden molduras o se van dejando o fabricando piezas que pues hagan este detalle, ¿no? Para permitir esta forma se fabrican faldones o algunos que sí sí, miren cómo se las espantan, sueldan ahí alguna costanera o demás, pero hay varias formas de hacer los bordes, ¿verdad? Venden también las molduras, que son especiales y tienen la forma, que es lo más recomendable, ¿verdad? Vamos a ver, los aceros, la malla, bueno, aquí hay un poquito más de recomendaciones. También cómo se pueden hacer cambios de sentido, por ejemplo acá, el detalle, vamos a ver, aquí. Pero este es un cambio de sentido, como por ejemplo cuando tienen ustedes una losacero que va cargando en un sentido y por alguna razón, según arquitectura, tal vez después de este eje de la viga hay que hacer un cambio para que ahora las viguetas de la losacero, no, los troqueles de la losacero carguen en sentido perpendicular. Es uno de los detalles que se pudiera hacer. Pensé que iba a haber aquí un listadito, pero no hay. Se pueden hacer en secciones compuestas, etcétera. Hay muchas. Miren, aquí aparece el refuerzo, ¿no? Aquí aparece el refuerzo negativo, ¿verdad? Es para cubrir los momentos que, digamos que si aquí el momento tiene en la parte superior en estos puntos, es para controlarlo de este lado, ¿verdad? Así es como ya se verían los pasadores con sección. Y vamos a ver qué otros detalles podemos recuperar aquí importantes y buenos. Hay que indicar claramente a cada cuánto deberían de ir los pernos. Aquí tenemos ¿cómo se llama? La forma en la que se van ubicando los pasadores. Esta no es la pistola de los Nelson Stu, sino que es una soldadura tradicional. Generalmente antes se hace un agujero y luego se rellena cabalmente con soldadura, ¿verdad? Hay algunas láminas que tienen un detalle especial para los traslapes, como en este caso, que utilizan una punzonadora y lo que hacen es, si ustedes han visto la lámina para techos, por ejemplo, las que son denominación KLR, todas estas traen un borde que hay que como coserlo. Entonces pasa ya a una máquina o una punzonadora y lo que va haciendo es cerrando esos contornos, ¿verdad? Pues aquí hay muchas otras recomendaciones, la limpieza, cómo deberíamos en realidad estar transportando el concreto, o si no, recomendablemente una bomba, más no, y por favor, aquí miren, el inciso 8 era lo que les decía, nunca hay que acumularlo en un solo punto, sino que, pues idealmente a través de una bomba, ¿verdad? Eso es lo que permite que vaya teniendo una mejor distribución. Entonces, ya vamos llegando aquí al final. Hay que tener mucho cuidado, hay que hacer las pruebas correspondientes de fundiciones. Y con ello, pues ya vamos teniendo acá
eh, de bastante importancia la supervisión en obra y el control de calidad, de cómo deberíamos nosotros de estar haciendo la fundición y la soldadura, ¿verdad? Recomendaciones de transporte y almacenaje, que pues yo creo que van intrínsecamente ya dentro de cada tipo de material. Y eso es lo que corresponde a la luz. ¿Alguna pregunta? Ok. Ingeniero, disculpe, a la hora de fundir no necesita ningún apuntalamiento en medio por cuestiones de seguridad o de formaciones. No, ninguno. A En menos, ningún. no, ninguno. Es muy raro, a menos de que usted vaya a tener una separación excesiva, de la que nosotros veíamos de hasta los 4 metros, por ejemplo. Si por alguna razón usted va a tener más separación que eso, o incluso lo más recomendable es diseñar también la de los aceros en sección no compuesta, ¿verdad? Solo la viga y los aceros, y si por alguna razón la carga que va a estar de servicio, porque por alguna razón a lo mejor tienen que entrar equipo muy pesado o algo, va a haber mucha gente arriba, ahí puede ser que sí le pida, pero es algo muy especial. En realidad no debería de pedirle. Un buen diseño no debería de pedir apuntalamiento, ¿verdad? Ujú. Solo tener la grabación.